Buenas tardes. En la clase de hoy vamos a empezar a trabajar el tema del diseño lógico de bases de datos relacionales, siendo los temas que acabamos de ver como lenguajes de consulta temas importantes. Siendo esos temas muy importantes, el más importante de los temas del curso es el que vamos a empezar a trabajar a partir de hoy. Es el tema de cómo se diseña una base de datos relacional. Este es el tema más importante del curso, sin lugar a dudas. Entonces, voy a compartir pantalla y vamos a empezar. ¿Están viendo, muchachos, mi presentación? Dice diseño lógico y abajito dice normalización. Normalización. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a empezar a trabajar el tema de diseño lógico. Y en el día de hoy vamos a ver dentro del diseño lógico, hay tres temas importantes. Y el primero que vamos a empezar a ver hoy es el de normalización hasta la tercera forma normal. Esto de normalización lo vamos a seguir viendo. Por hoy vamos a ver las tres primeras formas normales de Codd. El señor Edgar Codd fue el creador de las bases de datos relacionales y él definió esas tres primeras formas normales que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, muy importante, muchachos, cuando nosotros hablamos de diseño lógico vamos a entender tres cosas. Normalización, que es la que vamos a estudiar hoy. Propiedad lossless join y conservación de dependencias. En las próximas, el lunes, vamos a trabajar el tema de propiedad lossless join. Para este tema de lossless join, yo les voy a enviar este fin de semana. Ya vamos a empezar a trabajar con el capítulo 9 del libro. Vamos a empezar a trabajar con el capítulo 9 del libro. Yo les voy a enviar ese capítulo el lunes, hoy vamos a trabajar normalización, el lunes trabajamos lossless join y el próximo viernes trabajamos conservación de dependencias. Entonces, estos tres temas son los que abarca el diseño lógico de bases de datos relacionales. El ideal cuando uno diseña una base de datos relacional es que se cumplan estos tres. No siempre es posible. Luego lo vamos a ver. Es muy importante estos dos últimos temas porque ambos son leyes de conservación. Esto le da un carácter un poco más científico a las bases de datos relacionales. A mí me gusta mucho hacer comparaciones con ciencias duras como la física y la química. Así como los físicos tienen leyes y ellos trabajan es con base en leyes, leyes de conservación del momentum, de la energía, de la carga. Para ellos es fundamental expresar esas leyes, para nosotros también. Y vamos a trabajar con estas dos leyes. La llamada lossless join es una ley de conservación de los datos o de la información. Y esta es una ley de conservación de las dependencias funcionales que hemos venido trabajando. Pero antes de llegar a esas dos leyes de conservación, vamos a trabajar hoy el tema muy importante, fundamental, denominado normalización. ¿Qué es la normalización? Entonces, miren, muchachos, la normalización es básicamente un proceso de descomposición de un esquema en subesquemas. Y ese proceso de descomposición está motivado por la reducción y ojalá eliminación de unas anomalías llamadas anomalías de actualización, anomalías asociadas a las operaciones de actualización. ¿Qué es lo que sucede, muchachos? Que muchas veces, por ejemplo,
Imagínate que tú en el curso del semestre pasado de modelado con la profesora Villota, tú hiciste un análisis de la realidad y lo plasmaste en un modelo entidad-relación. Y es muy lógico que uno traduzca esas entidades a esquemas. Nosotros trabajamos ya directamente desde los esquemas. Hemos venido trabajando con los esquemas RTL. Y uno puede, digamos, que producto de una abstracción de una realidad y plasmado en un modelo, uno logra obtener un esquema, uno logra obtener, ese esquema va a tener un nombre, unos atributos y unas dependencias funcionales. Pero ¿qué pasa? Que puede ser que ese esquema, ya mirado desde el punto de vista de si ese esquema se convirtiera en una tabla, si ese esquema se convierte ya en una tabla, recuerden que el esquema es una abstracción, es un nivel que hemos llamado intencional, mientras que la tabla es como la realización concreta de los esquemas. La tabla ya es un nivel extensional. Si yo al esquema le cuelgo una cantidad de tuplas, le inserto tuplas, pues ya deja de ser un esquema y se convierte en una tabla. Pero ¿qué sucede? Que antes de que yo dé ese paso, de hacer conversiones a tablas, yo debo hacer un diseño. ¿Por qué? Porque es que puede pasar que esos esquemas de los que yo parto, esos esquemas pueden presentar anomalías cuando uno los analiza desde el punto de vista de operaciones de actualización. Y normalmente esos inconvenientes que vamos a estudiar ahora, llamadas anomalías de inserción, de borrado, tienen su origen en que muchas veces nosotros, dentro de la estructura de un esquema, tenemos partes que están fuertemente interrelacionadas entre ellas y que de alguna manera son como independientes del resto del esquema, pero el esquema los forza a estar metidos allí. Y allí es donde comienzan a surgir estos inconvenientes que vamos a estudiar. Ahora bien, la normalización entonces, ¿qué hace? Para evitar o eliminar esas anomalías, rompe el esquema. Y en ese rompimiento del esquema, entonces yo parto de un esquema RTL, pero yo lo descompongo en dos o más subesquemas. Ese proceso de rompimiento puede tener ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Vamos a ver que ese rompimiento disminuye la redundancia en los datos. Ese rompimiento reduce o elimina esas anomalías que vamos a estudiar. Ese rompimiento mejora los tiempos de actualización, pero a su vez, ese rompimiento puede afectar los tiempos de consulta. Porque si yo rompo un esquema, en muchos esquemas chiquiticos, cuando yo convierta esos esquemas en tablas y yo necesite hacer una consulta, de pronto la respuesta a esa consulta no está en una única tabla, porque esas tablas se redujeron mucho de tamaño, sino que quedó regada en muchas tablas y yo, para poder responder la pregunta, a lo mejor tengo que pegar todas esas tablas chiquitas, hacer puras joins, y las joins tienen un precio, un costo computacional. ¿Entendido, muchachos? Sí, profe. Vale. Vamos entonces a mirar esto con más detalle. Entonces, la normalización es ese proceso de descomponer los esquemas en esquemas más pequeños. Pero resulta que la normalización la denominamos a través de lo que se llaman formas normales. Y vamos a estudiar 6 formas normales.
Este numerito 1 significa primera y FN forma normal. Entonces, 1FN es primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal, y este FNBC es forma normal de Boyce-Codd. Y luego viene la cuarta y la quinta. Pero en realidad son 6, porque aquí esta tercera forma normal es la forma normal de Codd y esta es la de Boyce-Codd. Es como una variante, o sea, nosotros vamos a tener algo así como 2 terceras formas normales. La de Boyce-Codd es ligeramente, es una ligera mejora de la tercera forma normal. Pero entonces, antes de entrar en el detalle de la normalización, una de las preguntas que uno debe hacerse cuando va a diseñar una base de datos es, de estas 6 formas normales, ¿cuál forma normal me conviene? Resulta que pueden haber tablas o esquemas que convengan que queden en estas 2 formas normales que yo llamo bajas. Primera y segunda forma normal las llamo bajas. Tercera de Codd y la de Boyce-Codd las llamo medias. Y estas 2 son las formas normales más altas, cuarta y quinta. Resulta que cuando yo voy a diseñar una base de datos, a mí no vale que yo establezca un criterio universal para todas las tablas. Yo no puedo decir, oye, todas las tablas tienen que quedar en tercera forma normal o en forma normal o en quinta forma normal. Depende del uso que se le vaya a dar a esas tablas en términos de volúmenes de actualización versus volúmenes de consultas. Entonces, yo les doy como ayuda a esto. Cuando Si ustedes saben que una tabla o esquema, las consultas sobre él van a ser mucho mayores que las actualizaciones, este doble símbolo mayor que, esta doble flechita aquí, esta doble símbolo de mayor que significa que las consultas son mucho más grandes que las actualizaciones. Cuando una tabla se consulta mucho o se va a consultar mucho y se va a actualizar poco, conviene dejarla en las formas normales bajas, primera y segunda. Cuando una tabla se va a consultar mucho y también se va a actualizar mucho, convienen estas 2 formas normales, medias. Pero si una tabla se va a actualizar mucho y se va a consultar poco, conviene dejarla en estas formas normales altas, cuarta y quinta. Me explico. Por ejemplo, cuando yo tengo una tabla que se consulta mucho y se actualiza poco, esas tablas se suelen denominar maestro, son tablas maestro. ¿Qué son tablas maestro? Son tablas que contienen información básica a partir de la cual uno entra a relacionarse con las demás tablas. Digamos que las tablas maestro son como unas tablas de entrada. Yo necesito consultar cierta información, pero para poder yo llegar a la tabla donde está la información concreta, yo tengo que pasar primero por otra tabla que tiene cierta información básica a través de la cual yo accedo luego a la otra tabla. Esas se denominan tablas maestro. Por ejemplo, imagínate tú que para los pedidos tenemos 2 tablas. Tenemos una tabla maestro de pedido donde lo que tenemos es una información muy básica del pedido. Número de pedido, fecha de pedido, pero no tenemos el detalle del pedido. Tenemos el número del pedido, el código del pedido, la fecha y de pronto alguna otra información adicional, pero el detalle del pedido está en otra tabla, una tabla detalle.
donde ya está la minucia de los artículos, los precios unitarios, los precios finales, los precios totales, donde hay más detalles acerca de información sobre el pedido. Entonces, uno puede acceder a la tabla de detalle de pedido. Para acceder a ella, primero accede a la tabla maestro. Entonces, normalmente las tablas maestro se consultan mucho y se actualizan más bien poco. Muchas veces se actualizan poco. En cambio, las tablas detalle son tablas que se consultan mucho y se actualizan mucho. Y por último, tenemos tablas que se actualizan muchísimo y se consultan poco. Esas tablas las denominamos históricos. Por ejemplo, imagínate que tú tienes una tabla en la cual recoges muchísima información, pero esa información la usas para sacar un informe una vez al mes o una vez a la semana. O por ejemplo, imagínate tú que tenemos un sistema de monitoreo, por ejemplo, relacionado ahora con el invierno, tenemos un sistema de monitoreo del río Cauca, donde tenemos unos sensores que están constantemente, valga la redundancia, monitoreando el nivel del caudal del río, y esos sensores están enviando información a un centro de control, y en ese centro de control se va recogiendo en una base de datos toda esa información continua que se está enviando desde los sensores en cuestión de milisegundos, y recoja información, pero hay unos sistemas que levantan alertas, pero realmente el sistema de alertas, por ejemplo, hace una consulta una vez cada, por ejemplo, cada 2 horas, cada 4 horas, cuando en la base de datos se está recogiendo información continuamente en milisegundos. Entonces, esas son tablas que llamamos históricos, tablas que se actualizan muchísimo, pero no se consultan de la misma manera. O yo estoy recogiendo información continua en una cadena de almacenes. Todas las transacciones que se están haciendo, pum, van a una base de datos, pero yo saco un reporte al final del día o un reporte en la semana. Entonces, cuando los volúmenes de actualización son mucho mayores que los de las consultas, ahí no conviene tener las tablas en unos niveles de normalización bajos, sino más bien altos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Aló? No, profe, todo claro. Bueno, ahora sí ya vamos a entrar más en el detalle. Con esto les estoy dando la visión global de la importancia de la normalización. Vamos a entrar ya más en el detalle. Entonces, vamos a dar aquí unos ejemplos. Mire, que hemos venido trabajando. Por ejemplo, en el parcial teníamos código de proveedor, código de artículo. Claro que en el parcial teníamos también el código de fábrica. Entonces, miren, por ejemplo, un esquema como este. Entonces, ¿por qué hay que normalizar? Muchas veces uno arma esquemas y uno los ve bien. Entonces miren este esquema se ve muy normal. He puesto en rojo la llave, bueno, ahí hay una sola llave, esa es la llave primaria. Entonces la llave primaria está formada por código de proveedor y código de artículo, pero además tenemos cantidad y precio. Entonces mire que K, que es el conjunto de llaves, está formado por una sola llave compuesta por código de proveedor y código de artículo. Pero ojo muchachos, miren las dependencias funcionales. Tenemos ese esquema. Observen que tenemos dos dependencias funcionales.
Y miren la importancia de las dependencias funcionales. Aquí estoy diciendo que la cantidad depende del proveedor y del artículo. Pero miren una cosa, estoy diciendo en esta dependencia funcional que el precio solo depende del artículo. Entonces, ¿por qué ese esquema que tenemos aquí no es bueno? ¿Por qué este esquema, si lo miramos técnicamente, no está bien diseñado? Ese esquema no es bueno. ¿Por qué? Porque noten una cosa, muchachos. El precio está dependiendo solo del artículo. O sea que el precio no depende del proveedor. Pero al yo tener el precio aquí dentro de esta tabla y tener como llave a código de proveedor y código de artículo, eso me genera una serie de problemas. Esos problemas se llaman anomalías asociadas a las operaciones de actualización. Y concretamente nosotros miramos aquí dos anomalías, la de inserción y de borrado. Imagínate que tú sabes que determinado artículo tiene determinado precio. Tú recogiste esta información importante. Ah, el artículo A8 vale 10,000 pesos. Este esquema no te deja insertar una tupla donde tú tengas el código del artículo y el precio. ¿Por qué razón? A ver, ¿por qué, muchachos? ¿Por qué no te lo dejaría? Si yo fuera a convertir este esquema en una tabla, y yo tendría una tabla de 4 columnas y la llave primaria sería código de proveedor y código de artículo, si yo quiero insertar una información, el precio de un artículo, ¿por qué no lo podría insertar? También tendría que poner un proveedor que me lo provea. Valga la redundancia. Exactamente, muy bien, muy bien. Por la regla la regla de integridad de entidad. ¿Qué me dice la regla de integridad de entidad? Que yo no puedo dejar con valores nulos, yo no puedo dejar con valores nulos ningún campo de una llave. Entonces, si yo voy a insertar solamente el código del artículo y el precio, el problema está con el código del proveedor porque él forma parte de la llave y esto no se puede quedar con un valor nulo. Pero entonces, ¿qué está pasando? Esto se llama una anomalía de inserción. ¿Por qué? Porque la relación entre artículo y precio es independiente del proveedor. Y este esquema, como muy bien lo acaban de decir, me obligaría que para yo poder subir un código de artículo y su precio, yo tendría que indicar al menos un código de proveedor que suministre ese artículo. Eso se llama anomalía de inserción, la imposibilidad de insertar una tupla con esas características. Pero resulta que esas anomalías siempre vienen en parejas, en simétricas. Siempre que hay una anomalía de inserción, hay una de borrado y viceversa. Entonces, este esquema tiene esa anomalía de inserción, pero también tiene una anomalía de borrado. Imagínate que yo voy a borrar un determinado pedido, pero resulta, da la casualidad que ese pedido que yo voy a esa tupla que yo voy a borrar, es la única tupla donde aparece un determinado artículo y su precio. Entonces, si yo voy a borrar, por ejemplo, un código de proveedor, imagínate que yo voy a borrar, yo voy a decir, no, mira, ese pedido ese pedido fue fallido, ese pedido de ese proveedor. Yo no puedo borrar únicamente el código del proveedor. Por borrar un proveedor se pierde la información del precio del artículo. Entonces, este esquema presenta también una anomalía de borrado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué este diseño, esta estructura no es correcta? Porque si la relación entre precio y código de artículo es independiente del proveedor, esto debería estar aparte.
Entonces yo debería tener aparte los códigos de los artículos y sus precios. Miremos este otro ejemplo que hemos venido trabajando, pero yo le agregué aquí el departamento. Yo tengo este esquema proveedor, la llave es código de proveedor, aquí ya no hay una llave compuesta. La llave es el código de proveedor, yo tengo el nombre, la ciudad y el departamento. Pero nuevamente, miren ustedes que la relación entre ciudad y departamento, es independiente del proveedor. El que Cali sea una ciudad del Valle del Cauca, eso no tiene nada que ver con los proveedores. Y este esquema me lo amarra al proveedor, porque la llave primaria es ¿quién? El código del proveedor. Entonces aquí también voy a tener una anomalía de inserción. La relación entre ciudad y departamento, yo no puedo dar de alta esta información, decir que determinada ciudad de determinado departamento. Para ello yo tengo que indicar al menos un proveedor de esa ciudad. Y lo mismo va a pasar, va a haber una anomalía de borrado. Si yo borro este proveedor y da la casualidad de que es el único que tengo en esa ciudad, entonces pierdo esa información. Entonces, este esquema, ambos esquemas, el anterior y este, presentan anomalías. ¿Ok, chicos? Muy bien, entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer entonces es romper esos esquemas siguiendo lo que se denominan unas formas normales. Hoy vamos a ver las formas normales de COD, pero hay más formas normales. No solamente son las formas normales de COD, hay varias formas normales. Las tres primeras son las de COD, luego viene la de Voice y COD, luego viene la cuarta y la quinta, que esas formas normales, cuarta y quinta, no fueron definidas por COD, sino por otros investigadores, Fajin y otros. Muy bien, entonces, el proceso de normalización es un proceso de descomposición. Vamos a romper, vamos a analizar si mi esquema satisface determinadas formas normales. Si no las cumple, lo que me toca hacer a mí es romper ese esquema en subesquemas de tal manera que esos subesquemas cumplan las formas normales. Entonces vamos a ver una serie de definiciones. Aquí está la primera definición. Un esquema RTL está en primera forma normal de COD si no existen grupos repetitivos. La primera forma normal la denotamos abreviadamente como 1FN. Bueno, ¿qué es eso de grupos repetitivos? Bueno, muchachos, les cuento. Antes de que surgieran las bases de datos relacionales, estaban de moda otras bases de datos y esas bases de datos eran muy utilizadas por los usuarios de un lenguaje de programación que se usó durante muchos años, hace bastante tiempo, llamado COBOL. Ese era el lenguaje estándar que se usaba a nivel comercial. Digamos que las empresas utilizaban mucho ese lenguaje COBOL. Todavía hay código COBOL en el mundo. Todavía hay un código legado en COBOL en el mundo. Y entonces se utilizaba muchísimo ese lenguaje COBOL. Pero, ¿qué pasaba con ese lenguaje? Ese lenguaje permitía que, digamos, cuando se especificaba la información, se armara una cosa llamada grupos repetitivos. ¿Qué es un grupo repetitivo? Por ejemplo, imagínate tú que defines un campo, una columna que se llame datos personales. Y luego esa columna o ese campo lo subdivides
en primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, dirección, teléfono. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se denominaba en ese entonces OCURS. ¿Qué sucede? Lo que estamos haciendo es descomponer una estructura como en unas subestructuras. Entonces, hoy en día, cuando uno utiliza bases de datos relacionales, uno no hace eso. Uno no define una columna que se llama datos personales, sino que uno pone, le asigna a cada uno de esos elementos una columna. Usted le puede poner nombre a la columna o decir también primer nombre, y primer nombre va en una columna, segundo nombre va en otra columna, apellido va en otra columna, dirección va en otra columna, teléfono va en otra columna. Resulta que anteriormente eso no se hacía y eso generaba una serie de inconvenientes. No voy a entrar en los detalles, pero ahorita estábamos hablando de anomalías de inserción y de borrado. Resulta que esas estructuras de grupos repetitivos o de sus estructuras anidadas generaban muchos problemas en las operaciones de actualización, de modificación. No solamente ya vimos en inserción y borrado, pero si yo quería, por ejemplo, modificar un dato, eso generaba una cantidad de problemas. Entonces, cuando se crearon las bases de datos relacionales, se estableció que cuando uno trabaja con tablas, cada atributo es una columna de la tabla. Entonces, si yo tengo un atributo que se llama nombre, él va a ser una columna. Un atributo que se llama edad va a ser una columna. Un atributo que se llama dirección va a ser una columna. Pero no voy a tener una cosa llamada datos personales y ahí tengo nombre, edad, dirección, teléfono, sino que cada atributo es una columna. Y cuando uno tiene una tabla de esa manera, decimos que la tabla está en primera forma normal. Esa primera forma normal es una forma normal estructural y siempre la vamos a asumir. Nosotros siempre que trabajamos sobre una base de datos relacional, de partida ya partimos de que la tabla ya está en primera forma normal. Toda tabla ya está en primera forma normal. ¿Entendido, chicos? Ahora, esta forma normal, esta primera forma normal, no tiene nada que ver con claves ni dependencias funcionales. Es una forma normal estructural. Vamos a ver las otras formas normales que es así. Hay que hacer un manejo semántico. Entonces, antes de entrar a mirar las definiciones de segunda forma normal y tercera forma normal, venga un momentico, yo me devuelvo, muchachos. Recuerden esto, tenemos 6 formas normales, vamos desde la primera hasta la quinta, y son 6 porque acá en el medio está esta otra forma normal. Cada forma normal de estas, para llegar a una determinada forma normal, primero se tiene que estar en las anteriores. O sea que para que un esquema esté en quinta, debe estar en cuarta, y para que esté en cuarta, debe estar en Voice Code, y para que esté en Voice Code, debe estar en tercera, y para que esté en tercera, debe estar en segunda, y para que esté en segunda, debe estar en primera. Entonces, nosotros acabamos de ver apenas la primera forma normal, que es una forma normal estructural. Hoy vamos a ver la segunda forma normal y vamos a ver hasta la tercera forma normal. Y nosotros vamos a trabajar diseños de bases de datos relacionales usando primero estas 3 formas normales. Luego vamos a llegar hasta Voice Code, perdón. Usando estas primeras 4 formas normales, vamos a hacer diseños. Luego vamos a hacer diseños con cuarta y quinta forma normal.
¿Por qué hasta Voice y Code? Porque nosotros estamos trabajando con dependencias funcionales. Y las dependencias funcionales me sirven hasta esta forma normal de Voice y Code. Cuando yo voy a trabajar cuarta forma normal, ya necesito, además de las dependencias funcionales, necesito otro tipo de dependencias, llamadas multivaluadas. Y cuando voy a mirar quinta forma normal, necesito, además de las funcionales y las multivaluadas, otras dependencias llamadas de join. ¿Ok, chicos? Entonces, hoy vamos a revisar estas tres primeras formas normales y vamos a hacer diseños hasta tercera forma normal, luego ampliamos hasta Voice y Code y hacemos diseños hasta Voice y Code. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver la segunda y la tercera, pero antes vamos a necesitar unas definiciones muy sencillas. Cuando una dependencia funcional es trivial, entonces dice aquí definición, una dependencia funcional X implica Y es trivial si Y está contenido en X. Ojo. Si la parte derecha de una dependencia funcional ya está en la parte, ya está contenida en la parte izquierda o es igualita a la parte izquierda, decimos que esa dependencia es trivial. Es trivial. Esas dependencias triviales no nos aportan nada, no nos aportan mayor información. ¿Ok? Decir que código de proveedor implica código de proveedor, eso no me dice nada, no me dice mayor cosa. Bueno, muy bien, muchachos. Y ahora vienen unas definiciones muy importantes. Un atributo A que pertenece al universo T es principal si forma parte de alguna clave. Es no principal si no forma parte de ninguna clave. Recuerden, muchachos, que estuvimos trabajando con el algoritmo de cálculo de claves. ¿Por qué nos interesan los algoritmos de cálculo de clave? ¿Por qué nos interesan saber cuáles son las claves? No una sola clave, sino todas las claves. ¿Por qué es importante para nosotros conocer todas las claves? Porque resulta que eso va a impactar el diseño de la base de datos. Y aquí lo empezamos a ver. Vamos a llamar atributos principales a aquellos que forman parte de alguna clave. No tiene que ser la llave primaria. Yo puedo tener un atributo que no forma parte de la llave primaria, pero si forma parte de otra llave, así sea alternativa o secundaria, ese atributo es principal. Es principal. Si yo tengo atributos que no forman parte de ninguna clave, esos atributos serían no principales. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cómo serían los atributos de C1? ¿Se acuerdan? Acabamos de hacer una evaluación. Acabamos de hacer un parcial. Y ustedes prepararon, hicimos un taller y ustedes prepararon unos temas, como uno de ellos el de cálculo de claves. Y para calcular claves hay que calcular C1, C2 y C3. Ahora yo le pregunto, ¿cómo serán los atributos de C1? Los que están, ¿Aló? los que están a la izquierda, profe. Sí, ¿qué pasa con ellos? Aplíquele esta definición a ellos. ¿Qué pasa con esos atributos? ¿Que necesariamente son principales? Claro, necesariamente son principales. Todo atributo de C1 es principal. Todo atributo de C1 es principal. ¿Y qué pasa con los de C2? Que van a ser principales. O sea, siempre son no Todo atributo, principales. claro, todo atributo de C2 es no principal. Entonces, todos los atributos de C1 son principales porque C1 siempre va a formar parte de todas las claves. Entonces, todos los atributos de C1 van a ser principales.
todos los de C2 van a ser no principales. ¿Por qué? Porque los atributos de C2 nunca forman parte de ninguna clave. Entonces los de C1 son principales, los de C2 son no principales y los de C3 puede que sean principales o no principales. Depende. Si los de C3 forman parte de alguna clave, serían principales. Si no forman parte de ninguna clave, no serían principales. Muy bien, miremos ahora la siguiente definición. Si yo tengo una dependencia funcional X implica y el lado izquierdo, o sea, X, es un pedazo de una clave, es parte de una clave, pero no es la clave completa, decimos que Y depende parcialmente de una clave. A ver, devolvamos. Por ejemplo, miren muchachos esta dependencia. Código de artículo implica precio. Precio depende de código de artículo, pero código de artículo no es llave. Sin embargo, código de artículo es principal, forma parte de la llave. Mire que la llave está en rojo. La llave es compuesta por código de proveedor y código de artículo, pero el precio no está dependiendo del código del proveedor. El precio no está dependiendo de toda la llave, solo depende de una parte de la llave. Entonces, a esto le vamos a llamar una dependencia parcial. Vamos a decir que precio depende parcialmente de la llave. A eso se refiere esa definición. Entonces, si X implica y X solo parte de una clave, decimos que Y depende parcialmente de una clave. Y miremos esta otra definición. Si yo tengo una dependencia, X implica y resulta que tanto X como Y están formados por atributos no principales, decimos que X implica Y es una dependencia entre atributos no principales. Decimos entonces que X implica Y es una dependencia entre atributos no principales. Aunque ahorita vienen los ejemplos, pero venga, yo los muestro de una vez, me devuelvo un poquito. Miremos, por ejemplo, acá. Miremos en este caso. Mire que la llave es código de proveedor. O sea que código de proveedor es el único atributo principal. Por lo tanto, nombre, ciudad y departamento son atributos no principales. Pero miren esta dependencia. Ciudad implica departamento. Esta es una dependencia entre atributos no principales. Porque ciudad es no principal y departamento también es no principal. Esta es una dependencia entre atributos no principales. ¿Entendido, muchachos? Sí, profe. ¿Aló? ¿Entendido? Sí, profe. Bueno, muy bien. Estas son 4 definiciones básicas, muy sencillas, para entrar a definir ya lo que es la segunda y la tercera forma normal. Entonces, miremos esto, muchachos. Esta definición. CARTL, un esquema que se encuentra en primera forma normal. De aquí en adelante, muchachos, siempre vamos a partir del hecho de que estamos en primera forma normal. Decimos que RTL está en segunda forma normal de COD, lo que simbolizamos por 2FN, sin ningún atributo no principal, depende parcialmente de alguna clave. Entonces, miremoslo, muchachos, aquí con este ejemplo. Vamos a ver. Miremoslo acá. A ver, aquí. Miremos este ejemplo, chicos. Vamos a ver. Bueno, no he logrado cuadrarlo. Que se me va muy grande. Bueno,
Miremoslo ahí. Miremos este ejemplo. El que les mostraba hace un momento. Yo tengo aquí pedido, donde tengo código de proveedor, código de artículo, cantidad y precio. Entonces lo que yo les mencionaba ahora rato, lo que les mencionaba ahorita, perdón, que la llave, tenemos una llave, me está fallando aquí el mouse, me está fallando el mouse. Bueno, entonces noten ustedes una cosa, lo que les mencionaba hace un momento. La llave, perdón, aquí me fui un nivel más allá. Ahora sí. Entonces, lo que les mencionaba ahora, yo tengo que la llave es compuesta por código de proveedor y código de artículo. Pero el precio, aquí está en negrilla, depende solamente de ¿qué? Del código del artículo. Entonces, esta es una dependencia parcial. Cuando yo tengo que un atributo no principal, ojo con esa palabra, sin ningún atributo, un esquema está en segunda forma normal, sin ningún atributo no principal, depende parcialmente de alguna clave. Entonces, miren que en este esquema tenemos que precio es un atributo no principal, pero depende parcialmente de la clave. Por lo tanto, este esquema pedido no está en segunda forma normal. Está en primera forma normal, pero no está en segunda forma normal. Y ese es el elemento clave, muchachos. Lo que yo les decía ahora, ¿por qué este esquema no es bueno? Porque la relación entre precio y código de artículo es independiente del proveedor y están metidos dentro de ese esquema. ¿Y cómo vamos a visualizar nosotros esas situaciones anómalas? Entonces nosotros, ¿cuál va a ser el ideal en este momento? Que yo pueda tener esquemas en tercera forma normal, pero para que esté en tercera forma normal tiene que estar en segunda. Y aquí estoy mirando un esquema que no está en segunda forma normal. ¿Y qué es lo que está ocasionando que no esté en segunda forma normal? ¿Qué es lo que me rompe la segunda forma normal, me la daña? Esas dependencias parciales de atributos no principales respecto a partes de claves. Entonces, ¿en qué consiste el proceso de normalización? Este esquema pedido no está en segunda forma normal. Entonces viene la pregunta, ¿cómo lo transformo a segunda forma normal? ¿Cómo lo llevo a segunda forma normal? Pues normalizando. ¿Y qué es normalizar? Normalizar es descomponer, es romper. Entonces este esquema pedido yo lo tengo que romper. ¿Y cómo lo rompo? ¿Quién fue el que ocasionó el problema? Esta dependencia entre precio y código de artículo. Entonces, muy sencillo. Cada vez que ustedes tengan esquemas que no están en segunda forma normal y ustedes necesitan llevarlo a segunda forma normal, tomen las dependencias parciales y armen un esquema con ellas. Entonces, miren ustedes que pedido tiene 4 atributos: código de proveedor, código del artículo, cantidad y precio. Entonces, lo que hacemos es muy sencillo, muchachos. Rompemos ese esquema pedido de la siguiente manera. Cojo la dependencia parcial, que es código de artículo y precio, y armo un esquema 1 con ellos. Miren, esquema 1 formado por código de artículo y precio. Y ya ese esquema sí está en segunda forma normal, porque ya en ese esquema más pequeño, la llave es código de artículo y precio estaría dependiendo de toda la llave. Muy bien. Entonces yo rompo este esquema en dos. Por un lado, código de artículo y precio. ¿Y qué pasa con lo demás? Como la cantidad depende tanto del proveedor como del código del artículo, entonces yo armo un segundo esquema que estaría formada por código de proveedor, código de artículo y cantidad. Ese sería el esquema 2. Y mire que ese esquema 2 también está en segunda forma normal, porque la cantidad es un atributo no principal
pero está dependiendo de toda la llave. Entonces miren ustedes como este esquema pedido que no está en segunda forma normal, lo transformamos, lo normalizamos, por eso ese es el tema de hoy, normalización, y la normalización es un proceso de descomposición. Entonces normalizamos pedido, es decir, lo descomponemos en dos subesquemas. ¿Y cómo lo hacemos? Armamos un esquema con las dependencias parciales y luego otro esquema con el resto. Aquellas dependencias que no son parciales, con todos los elementos de esas dependencias no parciales, armamos otro esquema. Y obviamente esos dos esquemas tienen que compartir un atributo para poder que yo no pierda información. Yo puedo hacer una join entre los dos. ¿Cómo los puedo pegar? Pues a través de código de artículo. Noten ustedes que código de artículo está en los dos esquemas. ¿Entendido, muchachos? Sí, profe. Los demás, porque Sí, profe. siempre me respondes tú. Ojo, muchachos, profe. esto es muy importante. Esto que estamos viendo. Mire, este es el tema más importante del curso, diseño lógico. Y estamos arrancando, sí, nos falta ver muchas cosas. Pero es muy importante que estas cositas que son las más básicas vayan a ir quedando claras. ¿Entendido, chicos? Entendido, profe. Vale. Entendido, profe. Bueno, aquí vamos en la segunda forma normal. Ahora veamos la tercera forma normal. Entonces, miren la definición de tercera forma normal. Vamos a ver. Si puedo... No. Ah, bueno. Estoy intentando aquí... Bueno. No. Bueno, lo que les mencionaba ahora, para que un esquema esté en tercera forma normal, previamente debe estar en segunda forma normal. Entonces, mire la definición, dice, sea RTL un esquema que se encuentra ya en segunda forma normal. Decimos que RTL está en tercera forma normal de COD, lo que simbolizamos por 3FN, si en L, en ese conjunto de dependencias, no hay dependencias entre atributos no principales. Si no hay dependencias entre atributos no principales. Entonces, miremos nuestro esquema proveedor. Noten una cosa en el caso del esquema proveedor. En el esquema proveedor, noten ustedes lo siguiente. La clave es código de proveedor. Mira aquí, K es código de proveedor. Cuando un esquema conste de una sola llave, o mejor, cuando un esquema, todas sus llaves consten de un solo atributo, o sea, no son llaves compuestas, ese esquema siempre va a estar en segunda forma normal. A ver, ¿qué es lo que daña la segunda forma normal? Cuando un esquema no está en segunda forma normal, cuando un atributo no principal depende de parte de la llave. Pero si la llave no es compuesta, si la llave consta de un solo atributo, ahí no se pueden dar dependencias parciales. No se pueden. Entonces, aquí no se pueden dar dependencias parciales. Entonces, no se pueden dar dependencias parciales respecto a la llave, claro, porque la llave consta de una sola atributo, de una sola columna, un solo atributo. Entonces, este esquema proveedor ya está en segunda forma normal, pero no está en tercera forma normal, por lo que yo les mostraba ahora ratico, porque hay una dependencia entre atributos no principales. La llave es código de proveedor, o sea que código proveedor es el único atributo principal, mientras que nombre, ciudad y departamento serían los atributos no principales. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que hay una dependencia entre atributos no principales. Y cuando se da esa dependencia entre atributos no principales, el esquema, aunque está en segunda forma normal, no está en tercera.
Y nuevamente lo mismo que en el caso anterior. ¿Cómo normalizo? ¿Cómo transformo yo este esquema que está en segunda y no en tercera? ¿Cómo lo llevo a tercera forma normal? Ah, pues mediante un proceso de descomposición. Tengo que romper este esquema, lo tengo que romper. ¿Y cómo lo rompo? Siempre la regla de oro es con base en aquellos elementos que no están cumpliendo la definición. En este caso, ¿quiénes son? Ah, es que hay una dependencia entre ciudad del proveedor y el departamento. Y estos son dos atributos no principales. Entonces, ¿quiénes ocasionaron el problema? Estos dos. Entonces, ¿qué hago? Armo un esquema con ellos. Entonces, nuevamente la descomposición, tomo esta dependencia entre atributos no principales y armo un esquema. Mejor dicho, guardo en una tablita todas las ciudades y los departamentos. Y ya la dependencia ciudad implica departamento, ya no sería una dependencia entre atributos no principales, porque la ciudad sería la llave y ya ciudad sería en ese subesquema, ciudad sería un atributo principal y ese esquema estaría en tercera forma normal. Bueno, ¿y qué pasa con los demás? Ah, pero es que mire, nombre y ciudad dependen de código de proveedor. Entonces, armo otro esquema con código, nombre y ciudad. Estos dos, aunque son atributos no principales, pero están dependiendo de qué? De la llave. Aquí no hay dependencias entre atributos no principales. Entonces, este esquema también está en tercera forma normal. ¿Entendido, muchachos? Claro, profe. Muy bien, devolvámonos un momentico al anterior. Entonces, miremos ahora estos dos esquemas E1 y D2. Y estos dos esquemas están en segunda forma normal. Ahora, yo les hago la pregunta. Estos dos esquemas, díganme si estos esquemas están o no en tercera forma normal. Ya sabemos que están en segunda. Y ese es el requisito para poder analizar la tercera forma normal. Ahora, yo les pregunto, el esquema E1 con código de artículo y precio, ya sabemos que está en segunda forma normal. Pregunto, ¿está en tercera forma normal? Sí, profe. Sí, sí, profe. Sí, profe. ¿Y el esquema 2? También. 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 ¿Por qué? Porque mire que aquí no hay dependencias entre atributos no principales. Aquí hay una sola dependencia. Ah, pero es que un no principal que es precio está dependiendo de la llave, de un principal. Y lo mismo, cantidad está dependiendo de la llave, o sea, de dos principales. O sea, que estos esquemas no solamente quedarían en segunda forma normal, sino que también quedarían en tercera forma normal. Muy bien, chicos. Voy a devolverme hasta el principio. Bueno, ¿y qué ventajas tiene eso? Bueno, ya dijimos que una de las cosas que motivaba eh, la normalización era esta: reducción o eliminación de anomalías de actualización. Cuando yo rompo ese esquema, en esos subesquemas, y quito esas estructuras que están independientes, por ejemplo, la relación entre artículo y precio, ya la saco aparte, ya no depende del proveedor, o la relación entre ciudad y departamento, la saco aparte, ya no depende del proveedor, ya ese esquema no va a tener anomalías de inserción ni de borrado. Pero hay otra ventaja, muchachos, de la normalización. Aquí lo dice: reducción de la redundancia, disminución de la redundancia.
Veámoslo. Vamos a volver a donde estábamos. Entonces miremoslo aquí, muchachos. Pensemos un momentico en este esquema proveedor. Piénsenlo como una tabla. Entonces imagínate, yo tengo una tabla proveedor que tiene una columna que es código de proveedor. Ah, muy bien. Otra columna donde tengo el nombre del proveedor, otra donde tengo la ciudad y otra donde tengo el departamento. ¿Vale? ¿Qué pasa, muchachos, si yo en esa tabla, por ejemplo, tengo 100 proveedores de Cali? 100 proveedores de Cali. Entonces imagínenselo como tabla. Entonces aquí yo voy a tener los códigos de los proveedores, proveedor 1, 2, 3, pongámoslo que están numerados así secuencial. 100 proveedores de Cali, tengo sus nombres y tengo la ciudad Cali, 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 Cali. Y luego Valle, 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 Valle. Imagínense usted que yo repetiría 100 veces Cali, Valle, Cali, Valle, Cali, Valle. Entonces, esa es otra de las ventajas de la normalización, la disminución de la redundancia. Ahí habría mucha redundancia. Habría mucha redundancia. 100 veces yo estaría diciendo Cali, Valle, Cali, Valle. En cambio, cuando yo normalizo y creo una tablita donde tiene solamente dos columnas, ciudad y departamento, yo tendría una sola tupla. Diría Cali, Valle, una sola vez. Mientras que aquí, si tengo 100 proveedores de Cali, diría 100 veces Cali, Valle. Y si además de esos tengo 200 proveedores de Bogotá, diría 200 veces Bogotá, Cundinamarca. Y así para cada ciudad donde haya más de un proveedor, repetiría yo la ciudad y el departamento. Mientras que en esta tablita yo lo diría una sola vez, la ciudad y el departamento. ¿Entendido, muchachos? Entonces, Sí, profe. esta es otra de las ventajas de la normalización, es la disminución de la redundancia. Miremoslo aquí. Entonces, imagínate que yo tengo un pedido, y yo repito, digamos que este es el precio unitario del artículo, y yo tengo aquí muchísimos, de un artículo tengo muchísimos pedidos, repetiría todas las veces que ese artículo tiene este precio. Cuando yo en esta tablita lo digo una sola vez, oye, el artículo A6 vale 10,000 pesos. Pero si yo tengo un montón de pedidos del artículo A6, yo repetiría todas esas veces que el precio es 10,000. Entonces, esta es otra de las razones importantes, muchachos, para trabajar la normalización. Y hay una tercera razón que la veremos más clara cuando veamos otra forma normal más fuerte que la tercera. Nosotros vamos hasta la tercera forma normal. Iremos luego hasta la de Boycott. Sobre todo en la forma normal de Boycott se va a ver otra ventaja, muchachos. Y es que se reducen los tiempos de actualización. Porque resulta lo siguiente, muchachos. Cuando yo tengo un esquema, una tabla, y esa tabla tiene asociadas estas dependencias funcionales, una de las cosas que tiene uno que chequear es cada vez que uno vaya a insertar una tupla, el sistema tendría que chequear, por ejemplo, que se cumplan estas dependencias funcionales. Por ejemplo, que un código de artículo no le vaya a asignar al mismo código de artículo dos precios distintos. O que no le vayas a asignar, teniendo el mismo código de proveedor y el mismo código de artículo, no le vayas a asignar dos cantidades.
Entonces, ¿qué pasa? Estas dependencias funcionales son restricciones y esas restricciones hay que incorporarlas en las aplicaciones. ¿Y cómo lo hacemos? Una opción es que usted lo haga, por ejemplo, mediante triggers, mediante ese mecanismo de trigger. Pero ¿qué va a pasar? Que cada vez que usted vaya a insertar, tendrá que estar haciendo esas validaciones y eso va a afectar los tiempos de actualización. Entonces veremos que si normalizamos un poquito más, en la forma normal de Voice Code que veremos, no hay necesidad de chequear todo eso. Porque va a pasar en esa forma normal que todo el mundo, todo atributo va a depender de una llave. Y los sistemas automáticamente, los manejadores de bases de datos chequean que las claves no vayan a tener valores duplicados. Entonces, al chequear eso, me terminan chequeando las dependencias funcionales. Entonces, no voy a necesitar código adicional para las dependencias funcionales. Entonces, esa es otra ventaja. Esto mejora los tiempos de actualización. Pero obviamente tiene un precio que dependiendo de la situación, podría uno tener que entrar a considerarlo. Y es qué va a pasar con los tiempos de consulta. Miren, por ejemplo, este esquema pedido lo tuvimos que romper en dos. ¿Y qué pasa si yo necesito información que me involucre los precios y las cantidades y los proveedores? Entonces, esa información no está en una sola tabla, está en estas dos. Tengo que hacer una join de estas dos tablas a través del código de artículo. Y en este caso no parece que esto vaya a afectar los tiempos de consulta, pero digamos que en una base de datos, si la normalización implicara rompimientos muy grandes, si yo tuviera que hacer muchísimos rompimientos para normalizar y luego tuviera que hacer muchas joins para consultar, ahí sí podría terminar afectando los tiempos de consulta. ¿Entendido, chicos? ¿Estamos? ¿Aló? Sí, profe, entendido. Sí, profe. Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces cómo nos va, muchachos. Miren este ejercicio. Muy bien. Muchachos, ahí les doy ese esquema que yo lo uso muchísimo como ejemplo de muchas cosas. Se lo van a encontrar conmigo muchas veces. Bueno, chicos. Quiero que hagan dos cosas. Primero, que calculen las claves. Y segundo, me digan en qué forma normal se encuentra ese esquema correo. Si solo está en primera forma normal, si está en segunda o si está en tercera. Entonces quiero que lo trabajen, muchachos. Tómense ahí un tiempito y lo trabajan. Primero calculen las claves y luego analizan en qué forma normal se encuentra ese esquema correo. Sí, Alejandro. A ver, que levantaron la mano. Alejandro Arce.
Sí, ¿Aló? profe, es que, sí, profe, sino que creo que está en la segunda forma. Muy bien, Alejandro dice que está en la segunda. Bueno, yo quiero escuchar a los demás. ¿Qué dicen los demás? Primero respóndame en una pregunta. ¿Cuáles son la clave o claves de ese esquema? A mí me dio que es dirección y ciudad, profe. ¿Quién está hablando? Alejandro Fonseca. Alejandro Fonseca dice que es dirección y ciudad. ¿Qué dicen los demás? Pues a mí también me dio eso, pero creo que si pongo dirección y código postal también podría. Entonces no estoy seguro. Acabamos de ver el tema de cálculo de claves. Profe, a mí me dio solamente que era la dirección. ¿Solo dirección? ¿Sin nadie Sí, más? sí, no sé por qué. Ah, sí, usted con dirección, ¿usted obtiene todo? A ver, el C1, C2, C3. ¿Quién es C1? ¿Quién es C2? ¿Quién es C3? A ver, chicos. C1 es dirección, Sí. Sí. C2 es ciudad y C3 es código postal, No, ciudad no es ¿no? C2. No. C3 ciudad y código postal, ¿no? Pero no hay, C2 no hay. Sí, no, no hay C2. C2 es vacío. C2 es vacío. Eso. O sea, C1 es dirección. C2 es vacío. Y C3 es dirección y código, ciudad y código postal. Bueno, entonces calcúlele el cierre a C1. ¿Qué pasa si usted le calcula el cierre a la dirección? Usted con la dirección solita que tiene, Nada. Solamente dirección. solo la dirección. Entonces, ¿qué necesita hacer? Tiene que combinar dirección con los de C3. Entonces tendría que combinar dirección con quién, con ciudad. Y dirección con ciudad le da código postal. Ahí ya tendría usted todos. O sea que ahí tiene la primera clave, dirección y ciudad. Pero si usted combina dirección con código postal, el código postal le genera la ciudad. Entonces ya tendría usted todos también. O sea, ahí hay dos claves, dirección y ciudad y dirección y código postal. O sea que K está formado por, son dos llaves allí, dirección y ciudad y dirección y código postal. Bueno, sabiendo que hay dos llaves, dirección y ciudad y dirección y código postal, ahora sí, ¿en qué forma normal se encuentra ese esquema? La primera. Solo en primera forma normal, dices tú. A ver, ¿quién más? Ve, profe, entonces, como tenemos las dos llaves, entonces prácticamente todos los atributos son llaves en este Todos caso. los atributos son principales. Sería en la Entonces, tercera. en la Entonces tercera, sí. está en tercera forma normal porque todos los atributos son principales.
Miren que aquí hay una dependencia parcial. Ciudad depende de parte de la llave, de código postal. Pero mire que esto no daña la segunda forma normal porque ciudad es principal, ciudad forma parte de otra llave. ¿Cuándo es que tenemos en cuenta las dependencias parciales? ¿Cuándo es que tenemos en cuenta las dependencias entre atributos no principales? Estas dependencias parciales las tenemos en cuenta, la dependencia parcial, cuando el atributo de la derecha es no principal. Y para tercera forma normal es cuando hay dependencias entre no principales. Mire, pero si no hay no principales, si todos son principales, el esquema está en tercera forma normal. Entonces, ese esquema está en tercera forma normal. ¿Ok, chicos? Profe, tenía una preguntita. En el ejemplo anterior de tercera forma en el que ciudad de proveedor implicaba departamento, si la relación estuviera al revés, si departamento implicara ciudad, ¿eso sigue contando como una relación entre atributos principales? Departamento implica ciudad. Lo que pasa es que esa dependencia no existe porque pues no tiene sentido tener un departamento con una sola ciudad. Sí. Sino que era como más bien, si yo tenía como que de un no principal dependía un principal, eso también contaría como No, relación eso no entre... se puede dar, eso no se puede dar nunca. Que un no principal, porque es que los no principales, acuérdense que los no principales son los de C2 y los de C2 siempre están en el lado derecho, nunca van a estar en el lado izquierdo. Sí, sí, profe, tiene sentido. Sí, nada Bueno, más tenía muchachos, dudita, gracias. bueno, chicos, voy a dejar de compartir y bueno, muchachos, entonces,